buenas noches todos. Sean bienvenidos a su iglesia cristiana bautista Discípulos de Cristo aquí en la ciudad de Artesia, California. Le damos la bienvenida a los que están conectados también en Facebook y en Instagram. Vamos a comenzar con una lectura bíblica, hermanos. Vamos a leer el Salmo 83. Bueno, Salmo 83, vamos a leer algunos versículos, y dice así: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Todos los enemigos del Señor son nuestros enemigos, hermanos. Así que hay que entrarle a la lucha espiritual, ¿verdad? Con las armas que el Señor nos dio. Oremos. Padre bendito, gracias. Tú has sido fiel en todo momento y nos lo has demostrado. Tu fidelidad es grande, Señor, y alcanza hasta 1000 generaciones de los que te aman. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia aquí en el templo y que podamos alabarte, bendecir tu nombre, recibir de ti tu palabra. Bendice cada corazón aquí presente y bendice también a aquellos que vienen en camino, Señor. Oramos para que limpies ese camino, no van a tener ningún problema. Y Señor, que tengamos un tiempo de bendición, todos juntos, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene Dios. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y aunque en mi vida haya dudas,
Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel, ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre será. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y ese es el título de hoy. Tu fidelidad es grande. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Padre bendito, gracias por esta palabra. Oramos para que tú nos hables y nuevamente te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando hablamos de fidelidad, solo podemos pensar que el único fiel en esta vida solo puede ser Dios. Nosotros como seres humanos fallamos y lo hacemos a cada instante. Nos cuesta mucho trabajo a veces ser fieles y especialmente con Dios le estamos fallando a cada instante. Somos imperfectos, siempre cometemos errores, pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de las trastadas que nosotros le hacemos a Dios, Dios sigue manteniéndose fiel con nosotros. La fidelidad de Dios, hermanos, es un atributo muy importante porque depende de su carácter. Es algo que está intrínseco en Él, es parte de Él. Y Él no puede contradecirse a sí mismo. Acabamos de leer Deuteronomio 7:9 y dice que Dios es fiel con los que le aman. El canto que cantábamos hoy dice: Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida, dice, haya duda, en una noche oscura Él me abre sus brazos de amor, y aunque venga la tormenta, la mirada de Él me alienta y me hace ver que Él es fiel. Esas palabras son muy importantes, muy interesantes, una manera muy linda de expresar lo que Dios es. Él es fiel. ¿Podría usted expresarle a Dios el hecho de que Él ha sido siempre fiel a pesar de que nosotros le fallamos?
Yo creo que es muy difícil, pero la misericordia de Dios nos hace, ¿verdad?, llegar hasta el trono de la gracia y darle gracias por esa fidelidad. Como decía, este es uno de los atributos de Dios más importantes y que además nos favorece a nosotros, porque nos damos cuenta que no importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, Él no cambia, Él sigue siendo fiel. Ahora, busquemos el significado de esta palabra fiel o fidelidad. En el diccionario Larousse aparece como capacidad o virtud de dar cumplimiento a sus promesas, observando rigurosamente la verdad. Esa es la definición de fiel. Está intrínseco en ese significado varias cosas. Número uno, la responsabilidad. Dios es un Dios responsable. Él mantiene lo que dice su palabra, no se contradice, por eso es fiel y no se desvía por nada, siempre se rige por la verdad. Los caminos de Dios siempre son rectos, los caminos nuestros son los que están torcidos, ¿verdad? Entonces necesitamos de Dios para que Él vuelva a esos caminos torcidos, caminos rectos. Ahora, hay una palabra muy común hoy en día, desde hace ya muchos años, que es Wi-Fi. ¿Saben lo que significa eso? Significa en el español fidelidad inalámbrica. Eso es lo que significa. Cuando ustedes preguntan, ¿hay Wi-Fi aquí? Ya, para conectar su red. Fidelidad inalámbrica. Hay otras palabras que se relacionan con esta palabra fiel o fidelidad. Son lealtad, es confianza también, es firmeza. Entonces, para ser fiel hay que tener todas estas características. Está viendo que son muchas: responsabilidad, lealtad, firmeza, apego a la verdad y confianza. Vamos a analizar hoy un pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 22, ya es una porción que ustedes conocen, creo yo. ¿Ya la han leído? Creo yo. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta es una historia muy singular de la palabra de Dios. Abraham tratando con Dios, o Dios tratando con Abraham. Una orden que Abraham siguió con toda obediencia, hermanos. Porque si usted lee nuevamente esa porción, se va a dar cuenta que él no le hizo ninguna pregunta a Dios, sino que así como recibió la instrucción, inmediatamente él comenzó a hacer lo que Dios le mandó. Cuando Dios nos da una orden, pues tenemos que cumplirla, pero esta orden no era una orden agradable, ¿no es cierto? Es más, yo creo que era una orden que uno pudiera decir: ¿cómo es eso? ¿Verdad? Yo no puedo hacer esto. Me hubiera llenado de confusión. ¿Por qué? Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su propio hijo único. No había otro. Estaba Ismael, pero Ismael era el hijo de la criada, ¿verdad? No era el hijo de la promesa. Entonces, detengámonos un momento en esta petición y dejemos de lado que nosotros conocemos la historia y cómo terminó. Parece desconcertante, ¿verdad?, esta petición de Dios, porque Dios mismo le prometió a Abraham que de él haría una nación grande y poderosa. Entonces, ¿cómo era que iba a cortar la descendencia ahora? ¿Verdad? No tenía sentido. A lo mejor le preguntaría a Dios: ¿por qué estás mandándome a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo, Dios? ¿O qué haría usted? A lo mejor le reprocharía a Dios. No sé, hay tantas maneras de responder porque la situación es una situación confusa, ¿verdad? Es una situación que el Dios no se la aclaró, sino que solo le dio la orden. Ahora, a pesar de que no entendía, a pesar de que estaba confuso, Abraham siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Entonces, volvamos al texto base de Deuteronomio 7:9. Quiero leerlo otra vez porque el texto es muy singular. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, algo que también me llama la atención es esta porción de Deuteronomio 7:9, porque dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Si ustedes se dan cuenta, Abraham sabía esta verdad, ¿sí o no? Él conocía que Dios o Jehová era su Dios, ¿verdad? Y lo conocía a fondo. Por eso es que no vemos ningún reclamo de parte de Abraham. Algo muy importante es llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Conocerlo en todas sus facetas, porque a veces a lo mejor vamos a recibir alguna instrucción que no entendemos, ¿verdad? Muchas veces las instrucciones de Dios son algunas veces alocadas. En cierta ocasión, el profeta, hablando de Dios, el profeta le dijo a un general asirio que para que se le quitara la lepra tenía que zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y bueno, nosotros sabemos que los asirios pues tenían ríos más lindos en sus países y le estaba pidiendo que se metiera a un río pues, sucio, ¿verdad? Y entonces para este hombre no tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo. Pero siempre en medio de cada cosa, hermanos, Dios quiere darnos una lección a nosotros. Y la obediencia es parte de eso, ¿verdad? Cuando somos obedientes, llegamos hasta el punto de la fe.
a actuar por fe. Entonces, así vemos a un, ¿cómo se llama? Abraham, que no cuestionó, no dijo nada, sino que se fue, así como le pidió Dios, ¿verdad? Se fue en pos de hacer la voluntad de Dios. Una petición un poco desconcertante, ¿verdad? Pero todo sucede en la vida, hermanos, bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Siempre que ocurre una muerte, yo siempre recurro a esta parte, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, porque cuando de repente llega la muerte a tocar a una familia, los que quedamos, pues nos desconcertamos, ¿verdad? Y muchas veces preguntamos por qué le pasó a fulano, ¿verdad? Hasta algunos han llegado a decir, mejor me hubiera tocado a mí, más cuando se trata de un niño o de un joven, porque decimos nosotros, no es natural, ¿verdad?, que alguien así muera. Pero lo importante es que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un calendario en esta tierra, hermanos. Y el calendario de la hermana Ángeles es diferente al calendario de la hermana Maritza. Y el calendario de la hermana Maritza es diferente al calendario de la hermana Dinora. Y el calendario del hermano, ya hasta se me olvidó, Rolando es diferente, ¿verdad?, a mi calendario. O sea, cada uno tiene un plan que Dios ha preparado. Y en ese plan hay un tiempo en el cual vamos a estar aquí sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Todos de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera imaginamos en medio de cualquier tormenta que estemos pasando. Tenemos que entender todo eso. Una enfermedad que aparece de repente, alguien que se va de la casa, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio, la muerte de un ser querido. Probablemente todas esas cosas lleguen a confundirnos, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que si confiamos en Él hasta el final, las cosas van a ser más digeribles. Por eso dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Esa es la primera característica que yo puedo ver en Abraham. Él conocía quién era Dios. ¿Lo conoce usted? Entonces, cuando esté pasando por algo, mire, usted aférrese a eso, ¿verdad? Dios sabe lo que hace, tanto que lo hemos cantado aquí. Dios siempre tiene el control, también lo hemos cantado. Él, pues, nunca va a dejar de ser el mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y esa fidelidad nunca va a cambiar. El Salmo 36:5, busquémoslo. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Podemos decir que esto es algo infinito, ¿verdad? Algunos dicen que Dios únicamente quería probar la fe de Abraham. Y estoy de acuerdo con eso, quería probar la fe. Pero también Dios estaba transmitiendo un mensaje más profundo. Y ese mensaje no solamente es para Abraham, es para nosotros. Y Él quiere decirle a usted, yo soy fiel. ¿Puedes tú también ser fiel? Entonces vamos a buscar la clave. Ya mencionamos algunas cosas importantes en cuanto al carácter de Abraham. Este mensaje de Abraham es un mensaje también para nosotros acerca de la fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles nosotros?
Hay otra historia en la Biblia y es la historia de Noé. Dios le pidió que hiciera algo extraño también. Y yo creo que más extraño era en esa época porque en el lugar donde Noé vivía, pues no habían ríos, no habían lagos, no habían mares. Todo era jardines, ¿verdad? Ellos no conocían la lluvia porque no llovía en esa época, sino que caía un rocío en la noche que mojaba las plantas. Y eso hacía de que hubiera vegetación, hubieran árboles. Entonces, Dios le dijo, construye un barco. Entonces, es una orden un poco rara, ¿no es cierto? O sea, construir un barco. Esta petición yo creo que causó confusión también en Noé, ¿verdad? Y todos se burlaban de él. Algo que me llama mucho la atención es que Noé, y no solo Noé, sino que muchos de los personajes bíblicos, incluyendo Abraham, Ruth, Esther, Isaías, Pedro, Pablo, lo que hicieron es que fueron obedientes a Dios. La obediencia, hermanos, es la clave. Veamos Génesis capítulo 7, versículo 5. ¿Saben dónde está Génesis? Miren lo que dice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Las instrucciones que recibió Noé fueron miles de instrucciones, diversas. Él le dio las medidas de cómo iba a ser ese barco. Él le dio la forma de cómo lo iba a hacer. Le dio las instrucciones para que lo construyera, para que lo calafateara, para que hiciera todo para que ese barco no zozobrara en el mar. Y era un barco hecho totalmente de madera, ¿verdad? Entonces tenía que estar bien construido. ¿Por qué? Porque imagínense que tuviera algún orificio por algún lado, ¿verdad? Y por ahí se metiera el agua. Eso hubiera sido un problema porque el barco hubiera naufragado. Mas sin embargo, Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Dios le diagramó prácticamente, ¿verdad? Y si usted lee la historia de Noé aquí en Génesis, se va a dar cuenta todas las instrucciones que Dios le dio a Noé. Dice que hizo todo, y hacer todo quiere decir obedecer completamente. La clave para ser fiel entonces es ser obediente a Él, sin importar lo que esté sucediendo alrededor. La gente cuando lo veía se burlaban de él, ¿verdad? Se reían. Y esto no pasó de un día para otro. Fueron 120 años que pasó construyendo el arca. 120 años de burla de la gente, ¿verdad? Pero se llegó el momento. Esto me viene a la mente a mí también en lo que nosotros predicamos acerca del rapto de la iglesia. A mucha gente el rapto le parece una historia, ¿verdad?, mágica, como que no va a pasar. Pero va a llegar el momento en que va a pasar, así como pasó lo de Noé, el diluvio. Lo mismo va a pasar con nosotros. Y va a haber mucha gente que no va a creer. Muchos se burlan de uno. Las historias que estos cuentan, ¿verdad? Pero son cosas verdaderas que están en su palabra. Entonces la clave para ser fiel es ser obediente, sin importar lo que esté pasando alrededor, porque ya Dios se ha ocupado previamente de todo lo que nos confunde o no entendemos. ¿Ok? La obediencia nos lleva a la fidelidad a Dios, porque hay una razón para que Dios transmitiera este mensaje a Abraham, a Noé y a todos los grandes personajes bíblicos. Y con esto termino. Génesis 1:26. Vámonos más para atrás.
Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios quiere restaurar, hermanos, esa condición en la cual Él nos creó, ser semejantes a Él. Somos semejantes a Dios. Y esa es la característica que nos diferencia de todo lo demás en la creación. Algunos se han atrevido a decir que venimos del mono. El mono no es mi pariente, ¿verdad? Esa es otra creación de parte de Dios. Todo lo que dijo Darwin se quedó prácticamente cortito, ¿verdad? Porque no es cierto. Dios nos hizo de una manera especial. ¿Qué dice ahí? A su imagen y semejanza. Mire qué lindo eso. O sea, para Él somos la creación especial. Y Él hubiera querido que nosotros nos desarrolláramos en el huerto del Edén. Ese era el plan de Dios, que viviéramos en un paraíso. Pero pues, lamentablemente, nuestros primeros padres fallaron, y eso hizo que fueran sacados de ese lugar, ¿verdad? La fidelidad, hermanos, es uno de los aspectos del carácter de Dios, que si fuimos hechos a su imagen y semejanza, Él quiere restaurar eso en nosotros. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, esta es una de las cosas que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? El ser fieles en todo momento, no solo con Dios, sino con nuestros semejantes. La fidelidad tiene que ser también de tipo vertical, ¿verdad? No solo horizontal. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que es lo que hemos estudiado hoy y que lo tenemos muy claro, Señor, que tú eres fiel y tú quieres que nosotros seamos así como tú, porque tú nos creaste en esa imagen y semejanza. Y Señor, pues lo perdimos con el pecado, pero tú nos estás restaurando a cada uno de nosotros poco a poco, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que cada uno de mis hermanos vaya buscando esta cualidad especial tuya, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de las redes sociales y nos vemos con ustedes el día domingo